días. ¿Cómo andan? ¿Vos? ¿Todo bien? Qué día, ¿eh? Así estamos. ¿Cómo arrancamos? Buen día, ¿cómo andan? Reunión de la mañana distinta hoy. Tenemos testigos nuestros suscriptores, lectores. Hola Diego, ¿cómo andás? Hola Diego. Buen día Jorge. ¿Cómo estás? Tenemos una silla vacía, ¿cuál es? No, ¿Cuál ya es? viene alguien. Ahí viene Yebra, ahí viene Yebra, ahí viene Yebra. Vamos, Yebra. Y completamos. ¿Cómo se preparan para hoy? Día largo. Con café. ¿Café? ¿Terminaremos? ¿A qué hora terminaremos? Vamos a terminar con café. ¿Terminamos? ¿Eh? A la madrugada. con Mañana terminamos. Mañana terminamos el corrido. Yo apuesto ¿Se con las 2 de la amanece? mañana. ¿Se No, amanece? más, con suerte, ¿Qué hora? Pablo. Con Mi suerte. límite son las 2 de la mañana, chicos. Hay que mandar a qué Puede pasar de hora. largo el programa. Tenemos que cerrar Vamos a salir de acá. a las 2. ¿Eh? Más tardar a las 2. 2 de la tarde. Bueno, tenemos testigos hoy en nuestra reunión, pero arranquemos por ¿qué se juega para vos, Paz, en esta elección? Buah. Así arrancamos. La mañana. Bueno, se juega por lo pronto un escenario para ver dónde quedamos parados a partir de mañana, porque no es solamente esta interna. Antes que todo se juega la interna de Juntos por el Cambio. O sea, ahí va a estar la cosa, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que vamos a prestarle especial atención a lo que pase ahí, ¿no? Es un poco así, Quien Martín. salga de ahí, Entre otras cosas, se juega también, por ahí estamos mirando demasiado lejos, la transición que vamos a tener. Vamos a hacer una transición, no, el presidente que está hoy no repite, y a partir del resultado de esta noche empezamos a ver qué tipo de transición vamos a tener. Estoy un poco sesgado, Jorge, con tu libro, pero ¿es la última encrucijada o no? Bueno, el planteo básico es que tenés una elección como las tradicionales, que vos podés elegir entre distintos candidatos y allí saldrá alguien, pero para mí por abajo se está jugando algo más. El próximo gobierno no puede ser un gobierno ordinario en el sentido de ser un mero administrador de la crisis. Me parece que se han acumulado tantos déficits que me parece que en esta elección, detrás de los nombres y los candidatos y las boletas, se esconde una porción importante del futuro inmediato de la Argentina, que si no empieza a girar de vuelta para posicionarse en otro lugar, perder otro mandato sin poder avanzar es demasiado para la Argentina, ¿no? Fue muy simbólico, ¿no? el final de la campaña, ¿no? Esta última semana que vivimos, que fue una locura que parece como armada para sostener esos argumentos, ¿no? Totalmente, con una política casi a la defensiva, temiendo a la sociedad frente a los hechos que ocurrieron. Parece que refleja un poco ese clima, ¿no? No, te iba a decir, yo sesgado como vos, pero por los números, también se juega el lunes, ¿no? Y lo que vos, Martín, decías vos, la cuestión financiera, económica de los próximos meses se juega mucho después de los resultados de hoy, ¿no? Bueno, ahí, Gail, un poco lo que estás viendo en términos de... Llegamos a este domingo con los casos de inseguridad. Sí. La verdad que me parece que la última semana nos abre unos interrogantes porque emergieron todas las tragedias de la Argentina en la última semana, digamos, desde la inseguridad, el narcotráfico, digamos, los piquetes, todo emergió como para darnos un interrogante que nos dejó la campaña casi sin cierre, de hecho. La verdad que me parece que todo es un gran signo de pregunta para lo que nos puede pasar hoy. Inés. Sí, creo que también un dato que nos va a tirar este paso es qué nivel de bronca hay en la Argentina. Si la Argentina es un escalón más en este gran grito de furia global que también se registra en otras elecciones de la región sobre todo, y es el ausentismo, el voto en blanco, el voto por los candidatos que quieren manifestar la bronca, porque Javier Milei particularmente, creo que es otro dato al que hay que estar atento a lo largo de la noche, ¿no? Luciano, mucha gente está yendo a votar. El viernes escribías una columna que tiene que ver con esa charla que tenemos hoy en casa, por suerte, en esta democracia, que es, bueno, qué hacer con los chicos, qué decirles a los chicos. Sí, a mí me parece que ahí hay un dato, ¿no? De con qué ánimo van los chicos a votar, si van con algún entusiasmo, con alguna expectativa o con una apatía muy fuerte. Gran desconocimiento, ¿no? Si sienten que hay algún candidato que interpreta las demandas y que les propone alguna idea entusiasmante o al revés, van un poco escépticos y apáticos. Me parece que esos rasgos un poco del humor del votante, tanto en los jóvenes como en otras franjas, va a ser todo un desafío tratar de interpretarlo, porque eso no va a quedar claro en el resultado electoral, digamos, ¿no? Sí, va a ser para analizar después. Ahí, Fede, lo que hay que ver también es cruzado, ¿no? ¿Qué pasa con las distintas edades? ¿Qué estás viendo? Sí, bueno, hoy justamente voto por primera vez con mi hijo, un dato que no es menor. ¿Cuántos años tiene? 17.
Así que va porque Qué votamos. grande Fede, ¿eh? Bueno, sí. No podemos decir a quién vota, ¿no? Votamos- Es que no sabe, no me dice, me parece. ¿Orientaste el voto? Sí, pero no me hace caso. Hace lo que quiere. Está muy bien. ¿Y qué te genera Está votar muy con bien. él? No, lo veo que tiene ganas de ir a votar, pero no lo veo muy entusiasmado como nosotros cuando votamos la primera vez. Me parecía que era muy diferente. Cuando nosotros teníamos esa edad, 18, el voto fue muy distinto, y nuestros compañeros, a lo que veo entre él y sus amigos. Muchos nos van a votar. Yo creo que es otro tema también a tener en cuenta de los jóvenes que van a hacer hoy durante la jornada electoral, si van a ir, o lo mismo que va a pasar con la gente grande también, ¿no? Que muchos de ellos tampoco, con este ausentismo que decía Ine, creo que va a estar marcada esta jornada. ¿Pablo? Habiendo tanto editor de política, me voy a reservar la opinión política estrictamente, pero me sumo un poco a lo que dice Diego Cabot. Atención porque, como yo lo veo, la elección de hoy puede determinar hasta la rendición de un ministro de Economía mañana. Esto podría ocurrir, la rendición para negociar una transición, creo que lo decía Martín también. Si hay un resultado muy inclinado para hacia un lado, estamos empezando a hablar de la transición. Puede que no ocurra nada importante en los mercados mañana si es que todo sale de acuerdo con a lo que los mercados ya descontaron, o puede haber un evento más disruptivo. Estamos todavía en veda. ¿Cómo, perdón? ¿Qué descuentan los mercados? Los mercados descuentan, seguimos hablando en veda, ¿no? Naturalmente, los mercados descuentan que se va a repetir el resultado electoral que mostraron las últimas elecciones, ¿no? Que implica cierta paridad y una fuerza que está por encima de la otra. Sí, ¿Estamos de pero acuerdo? hay un tema, ¿no? Ahora, si algo sale de eso, o si se profundiza, incluso si se profundiza mucho una línea, ya se empieza a negociar la transición. Ese resultado que vos decís sería prolongar, digamos, esta suerte de pantano económico hasta octubre, cuando por ahí sí haya una... O sea, No, en el resultado que vos decís de una diferencia corta y, Sí, y que más o menos se mantenga un statu quo, Pero digamos. hay algo Sí. que no es menor, que es, digamos, sea como fuera el resultado de mañana, hay un actor más en el tema económico, que es el fondo, que vos necesitás en los desembolsos para volver a pagarle, ¿no? De acá a fin de año. Y Bueno, en eso ahí pesa está. mucho si Exacto. si Massa sale fortalecido o debilitado de esta elección. Exacto. Pero hay muchos que especulan que los últimos movimientos de masa en las últimas semanas, por ejemplo, dejar correr las tarifas, no te olvides que cuántas veces se ha parado los aumentos de tarifas en la Argentina. O sea, lo hacen con una resolución del organismo de control, del ENRE, del ENARGAS en su caso. Dejarlas correr en una época de elecciones tiene que ver con que ya hay un acuerdo y que ese acuerdo seguramente cuando el fondo que retoma su actividad normal a partir del lunes, que ese acuerdo ya está, digamos, teóricamente escrito en lápiz, ¿no? Y que sin duda que no debe ser la única condición que suban las tarifas para que baje el déficit. Si hay alguna otra condición, la vamos a ver después. Y si las condiciones son más duras o menos duras, dependerán también de cómo le vaya más a Hay una palabra maldita en el medio, ¿no? Hay una palabra maldita. De evaluación, digámoslo, no hay problema. Sí, de evaluación que está escrita. Veamos un poco ahí Jorge y Paz y también Gayle y Ine en este caso. Esto es una de las batallas, ¿no? Presidente y vice, estamos viendo ahí algunos de los candidatos. Por un lado la interna de Massa y Grabois, que ahí se dirime un poco el día después, Jorge. Bueno, yo creo que Massa tiene dos desafíos al mismo tiempo, o tres te diría. El primero, quedar competitivo como espacio frente a Juntos por el Cambio, es decir, expectativa de poder dar vuelta o superar en octubre como fuerza. En segundo lugar, tratar de ser, esto implicaría que por lo menos esté en un 30% como coalición, Unión por la Patria. En segundo lugar, ver si puede ser el candidato individualmente más votado para poder sacar provecho de eso. Y en tercer lugar, quedar en una ecuación favorable respecto de Grabois. Es decir, si tiene un 30%, que ese 30 sea algo así como 25-5, no 20-10. Porque si esa es la circunstancia, se debilitará como candidato aunque gane la interna, porque quiere decir que un sector del kirchnerismo no compró el trasvasamiento de kirchnerismo en sangre a Massa, y Grabois se va a sentar en la mesa a tratar de poner parte de su agenda allí con alguna legitimidad, ¿no? Entonces, esa interna es menos decisiva que la otra, pero cuenta, ¿eh? ¿Qué imaginamos con Cristina ahí, no? ¿Qué rol podría llegar a tener? Bueno, Tanto Cristina esta noche como en la próxima semana. Bueno, Cristina ha tenido dos momentos en la campaña. Al principio apareció mucho,
pegada a Massa, como diciendo este es el candidato, pero después dio señales mucho más ambigua, abriéndole varias puertas a Grabois y corriéndose de Massa. Supuestamente hay una estrategia de deskirchnerizar a Massa, pero yo creo que de fondo ella empezó a percibir que el horizonte se estaba oscureciendo un poco y retrocedió. Yo no veo que me da la impresión de que ella no se va a exponer demasiado en el resultado electoral. No sé si difícil que aparezca esta noche, no me la imagino teniendo un rol protagónico ahí. Bueno, ahí una pregunta, Paz. Decías la interna de Bullrich y Larreta como una de las principales. Sí. ¿Cambia mucho si gana uno u otro, digo, para el día después? Mira, yo creo que ahí hay dos cosas. Uno tiene que ver con lo que estaban hablando los chicos del tema económico, ¿no? Cómo se van a parar quien resulte ganador, cuán generoso va a ser para llevar ese barco en el tiempo que quede, cuán dialoguista va a ser con el gobierno, en el hipotético caso, pensando, obviamente, quien gane de Juntos por el Cambio se va a quedar posicionado en un lugar donde posiblemente pueda ser el próximo presidente. Entonces, ¿cómo va a medir eso? Bullrich ya ha sido bastante clara en el sentido de que no tiene vocación de ceder demasiado en ese momento porque entiende que eso no va a ayudar, dice ella, tampoco al país. Eso por un lado, y después qué va a pasar si gana uno y si gana el otro con los votos del adversario que quedó en el camino. ¿En qué medida aquel que votó a Patricia Bullrich después esos votos se van a transferir a Larreta y lo mismo a la inversa? Se supone que los votos de Larreta podrían ser un poco más transferibles hacia Patricia. En el caso de Patricia está también la oportunidad de que se vayan hacia Milei. La verdad es que todavía eso es muy incierto, ¿no? Me parece que a esta hora no tenemos ni idea, vamos a ir viendo. Es que es una de las elecciones más abiertas, ¿no? Digo, recién le preguntaban a Pablo el día después de la Y esta, y hay como por cada uno de estos hay un escenario, porque digo también, si Milei saca una buena elección, en el corto y en el largo, en el corto por ahí el mercado te rebota, pero en el mediano y largo, no sé. ¿Cómo lo ven? A mí una cosa que me parece interesante también para ver es qué va a pasar en los distritos, porque hay mucho cruce, yo veo en La Plata, en algunas ciudades del conurbano, que los candidatos a intendente están ofreciendo su boleta con distintos candidatos a presidente. Y ese es un fenómeno, inclusive en el peronismo, muy novedoso. En el peronismo históricamente los candidatos locales traccionaban la boleta nacional. Hoy esos candidatos locales se están ofreciendo con Massa y con Grabois dentro del oficialismo, pero también combinados con Milei. Hay un sálvese quien pueda. Por eso. Sobre la todo política bonaerense, sobre todo los que se juegan la vida hoy, porque los ¿Quién que se tienen juega la vida hoy? y los que tienen internas pesadas, difíciles. Entonces, ese tipo que en general en la PASO no cortaba boleta, porque dice yo corto en la general, ahora si quiere sobrevivir porque tiene una interna difícil, el tipo se juega a cortar boleta, a ofrecer cortar boleta ahora, porque si no queda fuera de competencia, ¿no? El caso de Julio Garro en La Plata, que mencionaba recién Luciano, es un caso clásico. En una situación normal hubiera sido un trámite esta paso para él. Ahora tiene una competencia que si el candidato que arrastra la lista de Patricia Bullrich saca más votos que él, se queda afuera en la semifinal. Digamos. A mí me decían que en La Matanza, por ejemplo, Espinosa está repartiendo, por supuesto sin admitirlo oficialmente, pero su boleta con la de Milei. Porque hay un votante que probablemente esté pensando en votar a Milei. El Tigre también es súper interesante. Otro dato interesante es en las provincias donde ya hubo votos, donde la oposición Juntos por el Cambio ganó. ¿Qué va a pasar ahora en la presidencial? ¿Sí? Van a votar también a Juntos por el Cambio, donde van a ir esos votos, sobre todo distritos importantes, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, por ejemplo, si repiten esa elección. ¿O qué pasa? Sí, Chaco también es muy interesante, Chaco que si bien tiene menos entidad a nivel nacional, ahí Juntos por el Cambio ganó, pero muy probablemente muy influenciado por el caso de Cecilia. ¿no? Hay que ver después qué va a pasar. 63 puntos sacó Juntos por el Cambio en Santa Fe. Exacto. Es imposible pensar que lo vaya a repetir ahora. Claro. Pero ¿qué pasa con ese votante? Ese votante que castigó al oficialismo de Perotti en ese momento. ¿Qué pasa ahora con Massa? ¿Sí? Cuando vos leas, cuando miremos mañana el mapa, ¿no? Amarillo o azul y no sé, violeta. Milei le pusimos violeta. Si Milei llega a sacar alguna representación provincial, no creo que haga ninguna provincia, pero bueno. Lo cierto es que vas a tener ya un mapa de cómo puede quedar configurado el próximo Congreso, relativamente cercano, ¿no? Entonces ya empieza a haber, no te olvides que el gobierno de Macri no tuvo mayorías y tuvo que siempre negociar en el Congreso, ya vas a tener ahora, durante un par de meses, una foto o si querés como una aproximación o una foto relativamente cercana de cómo puede quedar el Congreso
en octubre, ¿De que no cómo es menor. No, a mí me parece que todo esto que estamos comentando nosotros de las opciones de corte de boleta o de que cambien entre una elección provincial o general, habla de una enorme volatilidad del votante y de una, yo te diría, versatilidad o como querramos llamarlo. O sea, estamos frente a un votante que no está entusiasmado con ningún candidato, que no siente fidelidad ideológica con ninguno, no se queda atado a nadie y que fluctúa todo el tiempo y que puede fluctuar en la misma elección de hoy votando a distintos partidos en distintos tramos de la boleta. Bueno, ahí es el contexto mundial y cómo nos miran desde afuera. Estaba pensando cuando hablaba Jorge, el tema de las encuestas, ¿no? Todo lo que nosotros estamos hablando es parte de las elecciones que hubo hasta ahora, que fueron bastante elocuentes, pero también las encuestas. Y ahí empezamos, tenemos encuestas para lo que querramos hoy. ¿A qué hora vamos a hacer el chequeo de la mentira? A ver, ahí no sé si es culpa de los encuestadores o es culpa de la gente que no responde, pero digo, ¿esto mañana vamos a tener o hoy domingo vamos a tener? Apenas tengamos el resultado, o un resultado ya sólido y consolidado, vamos a chequear a ver qué encuestadora le pegó más. Vamos a poner un poco de humo. Y vamos a... Y bueno. Mirá, es un chequeo que no queda más remedio que hacer porque además nos sirve para adelante. También eso te va dejando un track record, ¿no? De, cuando te llega la encuesta de tal mirar en las próximas 2 vueltas, o sea, quién estuvo más cerca o no con su metodología, etc. Muchos encuestadores te dicen que de cada 10 llamados que hacen, 7 se los rechazan, con lo cual estamos a ciegas sobre el comportamiento del 70% de la población, ¿no? Esa diferencia de otros. Bueno, se ataja mucho, ¿no? Sí. Igual fue un debate grande puertas adentro, ¿no? Cuando teníamos que decir, esto asumo parte de la culpa de no publicar, ¿no? Encuestas porque olían... Realmente, digamos, sabemos que cada uno tenía su encuesta a favor, digamos. Claro. Y pocas veces tanta encuesta llegaba de la mano de política, Ahora, ¿no? pasa en Un todos poco lados, burdo. ¿no? Porque este nivel de indecisión, este nivel de bronca con la política y con las ofertas de la política pasa en todos lados. Entonces, todas las encuestas en todos los países tenés esto. Primero, encuestas que dicen lo que quieras, antagónicamente, ¿no? Gana este y también gana este. Y después lo que tenés es ese altísimo nivel de indecisión que es imposible leerlo. Entonces, siempre pasa que hay encuestas que aciertan, pero al día siguiente nosotros, los medios, nos fijamos en las que no acertaron, que son la mayoría. O sea, hay que comparar absolutamente todo. Ahí está, decía Martín. Te voy a decir un dato concreto Sí. para cuando podemos tener resultados. En las PASO anteriores, a las 11 de la noche estaba el 80%. Tengamos fe que esta A las noche... 11, a la misma hora. pero suponemos que no puede pasar lo mismo hoy. No digas eso que la imprenta te va a pedir cerrar temprano. Vas a decir cerrar temprano para la suya. No había, No había ese escenario. No. A las 12. No había competencia. No, no. No es comparable. No había. Que va a ser importante. Y ojo, la capital, En ahí términos hay- de cautela, porque un poco los que organizan, están atrás del escrutinio, marcan esto. Puede haber inicialmente en el conteo una tendencia favorable a la oposición porque van a entrar primero las provincias del centro del país y provincia de Buenos Aires, que es la que le puede aportar mayor caudal al oficialismo, va a entrar más demorado. Entonces, me parece que podemos llegar a tener una primera tendencia de arranque que se vaya modificando sustancialmente. Por ahí no, pero hacen esa advertencia. La carga va a ser lenta en provincia, hay municipios con más de 30 listas, con internas adentro, es decir, va a ser complejo y a la vez, esta vez también se agrega la complejidad de ciudad, que tiene dos Mirá, elecciones en igual una, si ¿no? querés, ahí tenemos provincia de Buenos Aires, Kicillof con su lista, ¿no? única, Grindetti y Santilli. Grindetti que llega, ¿cómo llega después de esto? Bueno, a Grindetti le pasa algo absolutamente inesperado, que es el crimen de Morena en Lanús. Lanús, él es el intendente en uso de licencia. No sabemos cómo va a impactar, pero realmente su candidato es el secretario de Seguridad. Kravitz. Además. Bueno, que es el intendente. Jefe de gabinete. Sí, pero la Pero, pregunta es si digamos, la gente identifica. La gente identifica que Grindetti es el intendente, lo culpa al intendente, O lo ponen a- exculpa ponen a- justamente por decir... Bueno, pues la policía de Kicillof. Exactamente, entonces ahí hay una duda, hay una intriga en algo que hasta ahora Grindetti no tenía, no estaba esto en cisne negro. esa variable de juego, y ahora aparece. No sabemos si va a ser a favor o en contra. Grindetti en realidad es un candidato que apuesta sobre todo al arrastre de la boleta de Patricia Bullrich, mientras que Diego Santilli ha cumplido un rol curioso en la campaña, porque en el arretismo apuestan que sea la boleta de gobernador, algo que no suele ocurrir, la que le aporte un salto adicional a la de hecho, presidente. viste lo que es Está el pintada diseño, diferente. claro. El diseño está en pintado Colorado. totalmente diferente. Pablo.
No, le quería preguntar a Martín, hasta que hay mucha gente que dice que el episodio de Morena puede, trágico por otra parte, absolutamente lamentable, puede terminar jugando a favor de Patricia Bullrich, pese a que lleva a Grindetti, porque Patricia se identifica con el discurso de la seguridad, pese a que lleva a Grindetti en su boleta en la provincia de Buenos Aires. ¿Hasta qué punto? He escuchado mucho esa interpretación, sinceramente es imposible saberlo, es imposible saberlo porque... digamos, estamos ya fuera de cualquier término de medición del humor social, y me parece que la gente, en definitiva, no sé si estos casos la movilizan para elegir un candidato o tal vez más en su actitud de ir o no ir a votar. Sí, bueno, ahí está, Gail, otro de los temas, ¿no? Digo, leímos muchos casos de inseguridad en los últimos días. ¿Son más, la percepción es que son más? Digamos, los números más o menos nos dan que no es que hubo un repunte, lo que sí pareciera es que son casos de muy alto perfil, cuando vemos tan simbólico una chiquita de 11 años entrando a un colegio y que la maten de esta forma, digamos. Ese caso tocó una fibra que me parece que en muchos otros casos, había un caso anterior, el del chiquito con la bicicleta, pero este caso fue como tan evidente que me parece que vuelve de vuelta el tema de la inseguridad de una forma que no estaba en la campaña hasta ahora, mucho menos que el dólar. También con el kiosquero asesinado. El kiosquero asesinado, exactamente. Fue un caso también conmocionante, estamos con algo parecido. O sea, me parece como que naturalizamos que esta campaña terminó en silencio, ¿no? Sí. O sea, es que un abrupto final que... ¿Qué es de la vida de Alberto? Bueno, antes quería contar esto, ¿no? Me parece interesante que hasta hace 2 semanas más o menos las dos principales preocupaciones históricas de la Argentina, que son la economía y la inseguridad, no estaban tan visibles en la campaña. Te diría que los candidatos estaban aburridamente con sus mensajes coacheados y preparados. Primero irrumpió la inestabilidad económica con el repunte del dólar. Hace 2 semanas se reinstaló la economía en el eje, y aparte con el ministro como candidato. Y en los últimos días se reinstaló el tema de inseguridad, que obviamente siempre es una preocupación de base, pero esto lo reactualiza y forzó de una manera a los candidatos a dejar un poco ese discurso, yo te diría, más marketinero, más positivo, ¿no? ¿Está bien? Y la reacción, como decía Diego, se tuvieron que replegar, ¿no? ¿Cuánto que no teníamos un cierre de campaña No, suspendido? sin cierre de campaña. ¿Fue respeto o fue falta de...? O sea, ¿qué yo digo? creo que también miedo. Yo creo que también hay miedo. Hay un poco de miedo también a la sociedad. Ahí estamos viendo otra de las batallas principales de hoy. Mucha gente que está mirándonos está yendo a votar o está por ir a votar. Y en la ciudad se va a encontrar con la edición electrónica, la edición impresa, por llamarlo casi como un medio, ¿no? Tenés el digital y la impresa. ¿Y acá qué jugamos? Para mí es un balotaje. Esto es un balotaje encubierto entre Jorge Macri y Martín Lustó. Creo que si, con una mano en el corazón, todos sabemos que el que gane esa paso seguramente será el jefe de gobierno en octubre o en un eventual balotaje. La probabilidad de que no sea así es muy escasa, con lo cual creo que absolutamente toda la atención va a estar centrada ahí, independientemente de que Santoro es un candidato que representa hoy al kirchnerismo, pero que tiene un origen radical y que tiene alguna expectativa de que el tradicional voto radical de la ciudad de Buenos Aires, en el caso, por ejemplo, de que ganara Jorge Macri, termine apoyándolo en octubre. Creo que el análisis casi te diría unánime es que de quien gane esa primaria saldrá el próximo jefe de gobierno. ¿Para el PRO es todo o nada ahí? Bueno, esa la tienen que ganar, pero después entras en la lectura un poquito más fina, que es al PRO no le da lo mismo que sea Jorge Macri o Lustó, ¿no? Y en el fondo lo que está en juego es en la cuna del PRO, donde creció, donde nació y creció y se fortaleció, y por eso Mauricio Macri se indignó tanto con Larreta cuando tomó la decisión de ir con estas elecciones concurrentes, por eso cuando era indefinido también prevalecía. Entonces, al sector del PRO no le da lo mismo que sea uno u otro, más allá de que por ahí la sociedad lo perciba como 2 versiones de la misma coalición, ¿no? Y si llegara a ganar, además, Lustó, el PRO le va a caer sin ninguna duda con toda la responsabilidad a Larreta, ¿no? Que habilitó estas elecciones concurrentes que permite votar. Porque si gana Lustó y eventualmente ganará Larreta, también ahí hay un cambio de guardia muy fuerte en la conducción del PRO. Cambia el poder absolutamente, el PRO cambia absolutamente. Me parece que ahí hay un
casi diría un final de mandato, de ciclo. liderazgo, de ciclo de Macri. El pro duro amarillo Claro. y pasarías a un juntos No por sé el si lo cambiemos, digamos, ¿no? Si lo vamos a tener claro, pero habrá que ver si algún votante del kirchnerismo no se vuelca a Lustó para incidir Esta en teoría un Había poco una conspirativa campaña, de ¿viste? que Es pierdan lo el que presidente. pasó Pasó en Santa Fe, ¿no? Claro. En Santa Fe ese 63 puntos, esos 63 puntos que saca Juntos por el Cambio no son legítimos, no son puros, ¿no? ¿Y a qué horario esperamos resultados de Ciudad? No hay un horario definido, se supone que tiene la desventaja de la concurrente y la ventaja de que de la elección propiamente porteña es con esta boleta electrónica, entonces el recuento puede ser un poco más ágil, pero va a demorar. Hay probabilidades, sumaron una mayor cantidad de autoridades de mesa para agilizar y que puedan entrar todos a votar antes de las 6 de la tarde. Parece que ahí va a haber un problema. Y después, bueno, el escrutinio, el problema es que tiene que ir en paralelo el nacional con el porteño. Entonces eso puede demorar la entrada de datos. Algunas preguntas muy cortitas, las respuestas. Tenemos cobertura en Salta. ¿Qué se juega en Salta? ¿Es importante la elección? Bueno, en Salta no te olvides que es la... Está. Sí, Definió gobernador. Tierra del Fuego. Gobernador. También definió gobernador, no es de las que va a tener más peso en la Movimiento de provincia, ciudad. Lo más interesante a nivel interior para mí es Santa Cruz, porque ahí se define, no es paso, hoy va a haber nuevo gobernador o gobernadora y el kirchnerismo llega un poco escoriado como favorito, pero con muchas dificultades. No vaya a ser que el kirchnerismo pierda su bastión, su cuna. Con ley de lemas, con una cantidad enorme de candidatos, y es muy probable que tengas un gobernador que gane con un porcentaje 15 tremendo, puntos, con 20 15, 20 puntos sea el próximo gobernador de Santa Cruz. Bueno, Y Milei, Entre Ríos, ¿no? La otra Entre Ríos por el gobernador, eventualmente. Y por la posibilidad de Juntos por el Frigerio Cambio. y del PRO de hacerse de una provincia, ¿no? Que en definitiva, si vamos por los resultados provinciales y por la expectativa en términos de encuestas, bueno, no hay que spoilear resultados. Lo complicó el hecho de Milei, de que le pegaran la elección, y Frigerio tiene miedo de que Milei le complique el triunfo. Que Milei juegue, digo, porque hasta ahora todas las encuestadoras medían candidato de Milei. Vos lo estudiaste mucho, Milei, Inés. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, lo estudié porque tiene tantas similitudes con los candidatos del resto del mundo. Bueno, hay que ver cómo lo afecta primero las pobres elecciones que tuvo en las provincias, que hasta ahora sus candidatos no se desempeñaron muy bien, y si lo ven los votantes como una oferta que es más que un voto bronca, sino como un presidente posible. Creo que esa es una de las lecturas. Una alternativa. ¿Cuál es una buena elección de Milei? Para mí Milei arriba de 15 puntos, más allá de lo que por ahí no cambia el mapa. Un tipo que hace 2 años empezó en política, si saca 17, 18, 20 es una elección enorme para un outsider sin estructura, sin aparatos, con todos los problemas que contaba Inés a nivel nacional. Yo creo que se transforma en un actor importante del tablero, ¿no? Bueno, fíjate que Massa todavía está usufructuando aquel 18-20, ¿no? De 2015, 2015-2017. O sea que imagínate si te sirve eso como para hacer... Para capitalizarlo. Claro, Massa después nunca más se... También es cierto que hace 4 meses la potencialidad de Milei se medía de otra manera, ¿no? Sí, pero eso era difícil, ¿no? Que se Teorema de Baglini. Y la gran incógnita es si los jóvenes finalmente votan a Milei o no, digamos, que eso es También la gran lógica incógnita. también es ver si Milei, después de esta elección, ver si Milei puede sostener el voto en la general, ¿no? Bueno, para mí depende mucho también de cómo salga la interna de Juntos, ¿no? Sí. Si la interna de Juntos la gana Patricia Bullrich, puede aparecer una idea de voto útil a favor de Bullrich. Si gana Larreta, me parece que Larreta va a tener que hacer un trabajo muy importante para retener los votos de Bullrich y no se vayan a Milei, ¿no? ¿A Massa lo dejaron muy solo en la campaña? ¿Ustedes ven que quedó medio solo? Bueno, es lo que decían, ¿no? Cristina claramente arranca la campaña sentándolo al lado y diciendo que era el candidato y demás, y después Cristina desaparece. Ahora, el tema es, ¿eso es a propósito para favorecerlo? ¿Es parte de una estrategia grande de la campaña o no? Y lo mismo... Sí, perdón, y también Alberto, pero en el caso de Alberto parece claro que a Alberto lo corrieron, ¿no? No había una intención de que él participara. Y vos que lo viste a Massa hace poco, ¿cómo lo viste? Cansado, Se notó. enojado. ¿Enojado ¿con quién? Y no, enojado con la realidad, porque la verdad que ser ministro de Economía en este país con un 118% de inflación, por más que te enojes con quien te pregunte y demás, es muy difícil de defender.
Y también hay una realidad que es que el día lunes, esto que planteaban tanto Pablo como Diego, este viernes llegaron aviones con dólares. Él está trabajando la estrategia del día después, pero con una salvedad que es que si le va mal en la elección, no es de descontar que tome una decisión más política y por ahí, porque digo, hoy está llevando el costo político de ser el presidente, ministro y candidato con lo bueno y lo malo. Tiene todo el poder concentrado, pero por otro lado, si la elección es mala, es toda de él. Parecía un Massa distinto al que vimos en la última semana, ¿no? Muy distinto. Massa cuando arranca la campaña, él le cuenta a todo el mundo, incluida Cristina Kirchner, que tenía garantizado el dinero del fondo para liberar o para dejar la campaña, el tema económico del fondo fuera de la campaña. El hecho de que el fondo en la negociación haya puesto el desembolso después de las PASO es para mí un quiebre muy relevante en el papel de Massa y en cómo Massa encara la campaña. Y no descarto que ese sea uno de los motivos por los cuales Cristina empieza a tomar distancia. ¿Por qué él le dijo a todo el mundo eso? Porque él creyó que iba a tener el acuerdo y que iba a tener el Pero leyó mal al fondo. El fondo le está haciendo ahora a Massa. El fondo le cambió la estrategia de negociación. El fondo le está haciendo ahora a Massa lo mismo que le hizo en 2019 a Macri. Lo mismo, exactamente lo mismo. El fondo le está diciendo, vos poné arriba las cartas, poné arriba de la mesa las cartas y después juego. Ahora te cuento por qué. Las cartas son la elección de hoy. Sí, coincido que es eso, que en el fondo, o sea, vos pensás que es el principal acreedor del fondo. Nadie se va de vacaciones y deja la carpeta en un escritorio. Sí. Digamos, o sea, negociar ahí, che, mirá, aprovechemos las vacaciones y nos vemos después de las PASO. Massa, si está enojado, es posible que tenga, sin duda, que tiene información que nosotros no tenemos de qué va a suceder, de cuáles son las condiciones que le puso el fondo. Bueno, tenemos que invitar a la gente a ir a votar. Hay que invitar a votar, pero antes de terminar esta rueda nuestra que es habitual para quienes nos están mirando, ¿no? Todos los días hacemos esto, ¿cuántas veces? 3 veces en el día. 3 veces, a veces más automático, a veces menos automático, más grande, a veces más grande, más chica, con distintas realidades, pero un mensaje de cada uno para nuestros lectores y para todos aquellos que están por ir a votar. Algo que quieras decir que es importante. Arrancamos por vos, Jorge. Yo creo que como nunca, esta vez está como uno de los tópicos importantes el nivel de concurrencia a las urnas. Me parece que es casi un dato más profundo que a quién votan, ¿no? Y es clave para saber qué nivel de sustentabilidad tiene el próximo gobierno, porque a mayor nivel de participación, obviamente mayor caudal de votos. Entonces, esta vez contar la cantidad de votos en total va a ser de alguna manera un síntoma de cuál es la salud que está teniendo el sistema democrático y cuán conectada está la sociedad con su dirigencia. Va a ser una señal clave. Paz. Bueno, yo lo único que puedo decir es 40 años de democracia, ¿no? Me parece que también, más allá de todos los malhumores y de todas las cosas que estamos analizando y demás, es un día para celebrar. Este año se cumplen los 40 años de la democracia. Vote como quiera, señor. Que haya transparencia, que haya fiscales. Sí. Me parece que eso, más allá del porcentaje que finalmente no vaya, me parece que eso es algo para festejar. La doctora aquí del equipo, tenemos también otro doctor. Pablo. Yo no voy a ser como Liotti que mira a largo plazo, bien por eso, pero mirando muy en el cortísimo plazo, atención porque después de hoy se podría llegar a saber quién es el próximo presidente prácticamente. Es decir, si se dan una serie de resultados, que hay que esperar el escrutinio, podríamos llegar a saber con cierta precisión quién puede llegar a ser el próximo presidente. Digo, si se da un escenario un poco más estirado por encima de lo que preveían las encuestas en el último tiempo. Diego, 5 años de cuadernos y un contexto en el cual la corrupción hoy no está instalada, pero ¿cuál es tu cierre? No está instalada, digamos, la política ha sido muy pilla en el sentido de romper el vínculo, ¿no? El link que une, digamos, la corrupción con una cantidad de males que la sociedad tiene, y la verdad que no se puede condenar a nadie. Hay gente que, gran parte de la sociedad es pobre, hay 50% de pobreza, las urgencias son otras para gran parte de la sociedad. Yo creo que, como decía Paz y Jorge, para mí los días digamos, de elecciones son absolutamente democráticos, además de que son pasionales periodísticamente, son absolutamente democráticos en cuanto a ciudadanos, así que para mí, digamos, siempre es un buen ejercicio, una buena caminata, una buena ida, digamos, por el vecindario, agarrar y salir con el documento en la mano y ir a votar, así que hay que votar. No lo dudes. Luciano, tu cierre. Bueno, yo un poco de la mano de lo que decía Paz, digo, no,
parece que es fundamental no confundir el enojo con los dirigentes, que puede estar muy justificado, con el enojo con el sistema, ¿no? Que tenemos que distinguir a la política de la democracia. Y me parece que las elecciones nos dan esta posibilidad de valorar el sistema democrático, que esto está por encima de todo, y expresar las cosas para que ese enojo con la dirigencia, en todo caso, se convierta en alguna cosa un poco más estimulante para el futuro. ¿Qué? No soy tan optimista de lo que pase de mañana hasta octubre, sobre todo una campaña que no tuvo propuestas. Llegamos siempre a estas elecciones con candidatos que nos llevó por delante la realidad, inseguridad, economía, que es lo que la gente vive día a día. No hubo una sola propuesta, no sabemos cómo lo van a cambiar. No veo que de acá a octubre ninguno de estos candidatos traten de encantar al electorado, sino que la gente lo que hace es o no votar o votar contra algo. Esperemos que, bueno, hoy obviamente vamos a ir contentos a votar. Mañana creo que vamos a seguir viviendo en el mismo país y con los mismos dirigentes. ¿Inés? Yo creo que la democracia es también un acto individual y ese acto es votar, por lo tanto hay que hacerlo, pero en la crisis de representación es una fractura entre dos grupos. Nosotros los que votamos y aquellos que nos representan, y me gustaría que quienes nos representen escuchen cuál sea el mensaje que demos hoy y ofrezcan soluciones, porque la Argentina sí cuesta mucho, le cuesta mucho a todos, pero sobre todo a los más vulnerables. Pido un poco de paz, digamos. Creo que tenemos que votar. La última semana nos mostró el nivel de crispación y tensión que hay en la sociedad. Cualquier chispita puede llegar a ser una tragedia. La importancia de votar, la importancia de decir qué es lo que queremos para este país y que sea en calma. Todos queremos que nuestros hijos sigan viviendo en esta Argentina y que la forma de hacerlo es ir a votar y en tranquilidad. ¿Martín? La democracia nos da la oportunidad de votar o no votar, elijamos lo que nos parezca mejor, pero tomémonos el tiempo de pensar hoy en que está en juego el futuro del país y que tenemos una oportunidad, que es la que nos da este sistema, de una vez al menos en una cantidad de tiempo ser parte de las decisiones. Vamos a tener un largo día, ¿eh? ¿Vos? Y yo lo que creo es que es un día fundamental para todos. Espero que con el resultado, gane quien gane, tenga la humildad suficiente como para no creérsela, ¿no? Hemos pasado por gobiernos de distintos signos políticos que la soberbia fue el factor, el común denominador, y esa soberbia te lleva mal siempre a la mesa redonda. Entonces, ojalá que quien gane tenga la humildad suficiente para entender que nuestro país está en una crisis realmente grande y que no pasa por conjunto de egos y espejos que le reflejen altos y flacos y de ojos claros, sino que pasa por pensar la gente, que es para, en definitiva, quienes ellos trabajan, ¿no? A veces se olvidan esa figura, y espero que este resultado sea el principio de una nueva etapa para nuestro bendito país. Y que nos lean, ¿eh? Vamos a estar hoy 356 periodistas en el campo, estamos cubriendo todo. No vas a tener los resultados antes, lo vas a tener cuando los resultados estén. ¿Eso hace cuántas elecciones lo trabajamos así? Desde que estamos acá. De nada sirve anticiparte una encuesta si es falsa, de nada sirve anticiparte un resultado si no es certero. Así que sigan todo a través de lanacion.com, que vamos a estar con todo este equipazo trabajando. Y a votar todos. Buenos días, a votar. Vamos a café. Vamos, sí, a votar.